Hola, mis queridas almitas. Quería hacer este video para contarte un poco mi historia de cómo me hice terapeuta holística y mentor espiritual. Un poco mi resumen bastante apretado de mi historia laboral y mi historia personal para que puedas entender un poco. Esto no lo hago con la intención de yo ser influencer ni youtuber, para nada. En realidad mi intención solamente es poder poner estas habilidades y estos conocimientos al servicio de aquellas personas que quieran también poder dar un paso en su evolución o entender cómo es que el proceso por el que todos estamos atravesando. Resulta que, bueno, yo vengo de trabajar más de 30 años de servicios. Mis 10 primeros años lo hice en una entidad pública de salud. Empecé a trabajar en el área administrativa y empecé obviamente una línea de carrera hasta poder ser asistenta del gerente regional de toda esta red asistencial a nivel región sur. Y de ahí pasé al área asistencial también, viendo los manejos de todas las partes médicas, de dirección, de gestión, quirúrgicas y también de ayuda al diagnóstico. Entonces, toda esta experiencia en todas estas áreas, tanto logísticas y administrativas como la parte médica y asistencial, me permitió conocer todo este mundo de salubridad desde una visión interna, y como todos tenemos una visión externa también, ¿no? Ahí en estos puestos yo recibí mucha preparación para lo que es inteligencia emocional, calidad de atención al cliente, porque en estas empresas el cliente tiene la razón y siempre se le da bueno, siempre, particularmente yo he tenido esa interacción con el público, y siempre desde la mejor atención y la mayor cortesía. Sin embargo, siempre vas a entender que hay personas que pueden estar atravesando cierto tipo de malestares, mucho más en una red asistencial. O sea, quienes van ahí a reclamar, las personas que tienen personas o familiares en estados críticos, y evidentemente su primera palabra siempre es una agresión, o el decir que tú tienes la obligación de servirles, que tú comes de su sueldo, y bueno, muchas cosas de esas, ¿no? Para lo cual sí recibí también preparación que me ayudó a entender, además de yo ser muy joven en ese entonces y no haber acumulado tanta rabia en el camino, ¿no? Creo que en esta vida no vine a renegar tanto. Después de ahí tuve una promoción. Obviamente se me invitó a participar en un concurso para una empresa privada, una transnacional, y de ahí trabajé por casi 20 años más o menos en toda la industria del sector asegurador, en empresas de bastante prestigio a nivel Perú, y bueno, tenían también socios internacionales. Entonces estas empresas tenían ramificaciones en todo lo que es Latinoamérica, ¿no? Y en parte de Europa también. Entonces ahí sí tuve una línea de carrera también de la parte comercial, en la parte de agente de ventas, y de ahí pasé a la línea gerencial para ocupar cargos de liderar equipos de alto rendimiento, ¿no? Por la preparación de estas empresas definitivamente, y los cargos de confianza que yo desempeñaba en estas empresas, se me dio mucha oportunidad de capacitación también, diplomados de alta gestión, de coach de liderazgo, desarrollo personal,
todas las cajas de herramientas posibles y necesarias para sacar lo mejor que cada ser humano tiene para poder ser los top en ventas, ¿no? Entonces, creo que a lo largo de estas experiencias pude ir acumulando también aprendizajes y conocimientos bastante loables a quienes estoy enormemente agradecida y que creo que también pude cumplir con las expectativas que estas empresas requerían del puesto que yo desempeñaba. Entonces, sí, definitivamente fue un intercambio bastante justo de esa experiencia laboral dentro de estas empresas, tanto públicas como privadas. Hace 2 años es que yo siento, a raíz de la pandemia y muchos cambios que toda la humanidad tuvo y se empezó a ver el otro lado quizás de la sensibilidad, de poder entender que habían muchas formas de poder seguir haciendo las cosas, de entender desde lo que mis hijos en ese entonces, eh, bueno, tengo 4 hijos y también tengo una maestría en mi vida personal, pero eso ya es parte del desarrollo personal que yo también hice para poder sanar muchas heridas de infancia, mi niña interior, mi linaje, mi árbol genealógico y todo lo que comprende un camino espiritual de desarrollo. Pero antes de eso, obviamente, yo sentí un llamado muy fuerte. Creo que esa convocatoria de Madre Tierra, que hoy ya lo entiendo así, para poder dar ese salto evolutivo como humanidad, la sentí muy fuerte y es así que atravesé muchos cambios también de conflictos, inclusive dentro de la empresa que todavía en ese tiempo laboraba, pero tenía muchas luchas internas de los parámetros que yo tenía. De hecho, que los cargos de confianza que yo desempeñaba siempre fueron a pulcritud, con mucha lealtad, con mucha dignidad, bastante altruismo. Entonces, al desarrollar esas habilidades, siento que la pandemia me estaba pasando una prueba muy difícil en la que tenía que elegir por mi familia, por mi desarrollo personal interior o continuar desempeñando un cargo con mucha oportunidad probablemente de desarrollo, pero la factura quizás también tendría que ser eh, hacer muchos cambios que yo en realidad aposté por. Era muy fuerte el llamado. De hecho que hoy mis jefes lo recuerdan cuando yo tuve que dar un paso al costado y yo sentí claramente que era un llamado de Dios. Y, y me fui amando lo que hacía, apasionada por siempre lo que he desempeñado, pero era lo correcto, era lo que mi alma me pedía y no me equivoqué. Al poco tiempo empecé a incluir algunos cursos, algunos talleres de Reiki, de cristales etéricos, de registros akáshicos y todos estos trabajos energéticos hacen que yo pueda despertar muchas memorias y despertar muchos recuerdos, ¿no? De hecho que limpiar esta, esta estructura que tenía arraigados muchos traumas en el camino y muchas experiencias que bueno, creo que como todo humano y todos los seres hemos tenido que pasar por esos aprendizajes. Y de hecho que lo seguimos pasando y lo seguiremos pasando también porque el camino es infinito. Pero sí tuve dentro de mis sueños lúcidos la graduación a nombre del Maestro Jesús, donde
me inicia para una nueva frecuencia de dimensión, a la frecuencia crística, y de ahí me entrega la misión para poder venir y contar que obviamente todas las revelaciones y de los cambios que se vienen en esta nueva era del amor, y ser una mensajera del verdadero mensaje que él vino a dar, que es el amor por el todos, ¿no? Entonces ahí es donde yo empiezo también a tener ya canalizaciones muy frecuentes con los maestros ascendidos sobre las terapias que voy a ir utilizando. Son trabajos cuánticos, y también la estructura de la información a nivel Hermandad Blanca, porque de hecho que aquí esta información estuvo muy resguardada o muy disfrazada, en fin, en realidad la humanidad no estaba preparada para estas grandes verdades, y ahora, como se ha abierto esa oportunidad para toda la humanidad por igual, entonces nada se mantiene escondido. El que quiere llegar a la verdad va a llegar. De hecho que siempre ha sido así, pero era muy difícil, era como ibas contracorriente, porque la Matrix, en realidad la frecuencia de la Tierra era tan densa que sentías que remabas y en vez de avanzar retrocedías, ¿no? Entonces ahí hay muchas revelaciones y muchas información que al ir tú haciendo tu trabajo interno es que tú mismo encuentras, porque cada uno tiene la verdad dentro de cada uno. Entonces, bueno, de ahí es que ya a partir de ese momento yo pasé también algunas iniciaciones de algunas pruebas con mi manifestación en mi realidad, y de ahí ya vengo haciendo estos trabajos de terapia para poder contribuir en realidad, en realidad alguna de las cosas que se dice que el verdadero maestro te enseña que tú encuentres tu propia luz. Tú, solamente somos como como cuando los carros se acaba la batería y tiene que venir otro carro para chispear, ya, y con esa chispa ya empiezas tú a poder hacer tu propio trabajo. Entonces, así funciona el trabajo cuántico o la sanación, a través de una persona que canaliza la energía divina o la energía cósmica, que tiene una frecuencia altísima, que es la frecuencia con la que trabajan siempre los maestros ascendidos. Es que las sanaciones se hacen y encienden nuevamente ese bombeo que todo humano tiene en el corazón, y empieza a trabajar la energía dentro del cuerpo. La diferencia es que si tú no sostienes esta energía a través de cambios de hábitos en la alimentación, en el pensamiento, en los actos, en las emociones, definitivamente nuevamente vuelve a bloquearse y vuelve a bloquearse estos discos en realidad. Y el tema del aura, siempre estás protegido salvo que tú la rompas el aura por dentro, con alguna poder que tú has entregado a alguien, con alguna dependencia de algún medicamento o alguna droga o algún, en fin, medicamentos, en realidad temas de cáncer, por ejemplo, esos sí considero que por eso es el cuerpo está muy deteriorado y con una vibración bastante baja por la misma circunstancia de los agresores que tenemos, agresores químicos externos, porque recordemos que una quimioterapia, una radioterapia van a atacar tanto células buenas como malas. Entonces, que la sanación cuántica es diferente, porque la sanación cuántica es el trabajo de adentro hacia afuera, y solamente
digamos, erradica las células malas, pero las células buenas las eleva para proteger tu sistema inmune. Es todo un sistema que ya lo vamos a ver en los cuerpos, en cada uno de los cuerpos, cuáles son las funciones que cumplen para tu sanación. Y también dentro de las terapias recordar que a ver, ahorita que estaba hablando de lo del cáncer, es mucho depende de la parte mental, o sea, cuán tú mentalmente estés dispuesto a enfrentar esto y ver que no, la enfermedad no te toma a ti, sino es un aprendizaje para que tú puedas atravesar esa enfermedad. O sea, son muchas cosas que ahí en realidad están, por eso se habla de una sanación integral y holística, porque tú vas por varios flancos, ¿no? Y todo hace un paquete completo para poder enfrentar cuando un cuerpo ya está bastante tomado, digamos, por esa enfermedad. Funciona más muy similar a lo que son la autofagia, cuando hay ayunos prolongados de más de 24 horas, en ese momento empieza a funcionar la autofagia, que es que las células buenas se comen a las células malas, ¿no? Esto hay un premio Nobel de la autofagia, en realidad es una información que cuando yo empecé mi camino de autosanación, más que todo, en realidad ni siquiera tenía la intención en ese entonces, ni siquiera sabía hasta dónde iba a conducirme este camino, solamente quería recuperar un poco la autoestima, el amor propio, entonces empecé a hacer ejercicio, cambiar dietas, y ahí entré a lo que es la dieta keto y hacía, he llegado a hacer ayunos de 5 o 6 días más o menos con puro líquido. Ya es mi segundo ayuno gracias a una amiguita que también nos metió en un grupo de detox y yo participé de este grupo, gracias. Entonces, esto es muy buenazo, en realidad es una autosanación muy efectiva para sanar esas células. Yo tengo antecedente de leucemia por la línea paterna y bipolaridad por la línea materna, entonces son bastantes cosas que podría haber adquirido, pero definitivamente en este camino espiritual, sabes que el espíritu es la sanación espiritual es la más potente, en realidad todo lo que en la tercera dimensión está desahuciado, no tiene explicación a nivel espiritual, es el espíritu el que trabaja desde una dimensión superior para poder hacer la reestructuración y transformación hacia el cuerpo, ¿no? Entonces, aquí vas a encontrar siempre dentro de tanta información opiniones divididas. ¿Por qué? Porque dependiendo del nivel de conciencia, la visión es bastante diferente, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el resumen de lo que son las terapias holísticas, integrales. Hago coach también para llegar a tu mejor versión, a poder encontrar ese propósito, esa misión desde el lugar donde te encuentres, donde te desarrolles, seas médico, enfermera, gerente, asesor, trabajador público. Creo que todos trabajamos para la luz y todos cumplimos una misión. Entonces lo que queremos es que a través de desempeñar ese trabajo, esa forma en la que me encuentro para poder autosostenerme o sustentarme, no llegue a enfermarme por el estrés, por la presión. Entonces, siempre llevar esto a un equilibrio, ¿no? Yo trabajo mucho la parte del equilibrio, que lo aprendí también a través
de mucha información, libros, no sabes cómo el universo confabula a tu favor, y no solamente en las canalizaciones que yo hago, sino a través de mis correos, se me presentan libros. Creo que Dios y los ángeles siempre ponen en mi camino aquellas personas maravillosas en las que estamos confabulados para poder este, siempre cumplir este propósito. Desde una dimensión elevada, tú siempre te das cuenta que nada es casualidad, todo siempre es perfecto. Entonces cuando lo vemos a nivel tercera dimensión, siempre hay un culpable y siempre hay una víctima. Siempre, siempre va a ser así. Siempre va a haber un narcisista y siempre va a haber un codependiente. En todas las figuras posibles. Pueden ser el papá, la mamá, el hermano, la hermana, el esposo, la esposa, la amiga, el jefe, el trabajador. Siempre, siempre va a haber alguien que ejerce presión sobre el otro, y eso se revuelve definitivamente. Si yo ejerzo presión en mi trabajo, pues en mi casa me ejercerán presión a mí, ¿sí? O si yo permito que se aprovechen de mí porque en realidad no tengo el valor o el coraje a veces de poder poner cada cosa en su lugar, pues yo en la oportunidad que tenga de aprovecharme hasta de las mascotas, voy a aprovecharme y voy a descargar toda mi ira y toda esa presión que tengo, probablemente con las personas que menos tienen responsabilidad y culpa en este orden, ¿no? Entonces ahí te ayudo para que puedas entender todo el universo, cómo funcionan las leyes, en una serie que justo es hoy día jueves. Voy a lanzar el otro capítulo, y cada lunes y jueves, hasta que por lo menos las pautas principales de lo que significa toda esta transformación personal. Bien, se me pasó un poquito, en realidad mi hijo siempre me dice, mamá, tienes que hacer TikTok, esos que sean de menos de un minuto, pero así no lean. En realidad a mí, yo, como les digo, no quiero ser influencer. Esto lo dejo archivado para la historia de quien quiera preguntarme cómo fuiste o cómo te convertiste en terapeuta holística, si tú estabas trabajando como jefe en esta empresa y cómo fue la transformación. Entonces, aquí está el historial, ahí te paso el videito y ya no estoy repitiendo como un lorito y una grabadora toda mi historia. Ahora, de hecho que sí, contártela y puntos y comas y detalles es mucho más emocionante. Pero en realidad hay cosas más importantes que eso. Entonces acá lo dejo archivado este video, ¿sí? Nada, siempre con mucho amor te dejo bendiciones infinitas. Se vienen tiempos maravillosos, pero hay que tomar ese toro por las astas, hacerse responsable de muchas cosas y empezar a construir esa vida que tú quieres, esos cambios que de pronto te están molestando, pero siempre van a ser por un bien mayor, ¿sí? Bendiciones, y que siempre en tu vida abunde la luz, el amor y la unidad. Gracias.